gloria, la honra y el honor por todas las cosas que Él hace. Y la iglesia del Señor tiene que ir hacia adelante. Y como parte e integrantes de este cuerpo de Jesucristo, tenemos que también tomar esa bandera e ir caminando en pro de lo que el Señor quiere. Señor, tiene que ser una iglesia, como justamente lo decía el pastor hace un momento, tiene que ser esa plomada, eso que marque la diferencia en el mundo, que donde los hijos de Dios se planten, dejen una huella indeleble, hermanos, de lo que Dios quiere que se tenga o se debe hacer. Amén. Estamos llamados y cada uno de nosotros vamos a enfrentar y enfrentamos todos los días retos en cada una de las situaciones que nos toca vivir. Decía nuestra hermana Tania en la alabanza, muchas veces un diagnóstico médico que nos pone en jaque y nos hace tambalear. Una situación económica que a veces caemos en un bache económico y decimos, bueno, ¿y cómo salgo? Y problemas que se pueden suscitar, diferencias a las que nos vamos a enfrentar con otras personas e incluso dentro de la misma familia. Hoy estamos bien y mañana alguna situación, alguna apreciación de algún punto nos hizo dividirnos. Y es ahí donde, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que dar un paso al frente y marcar la diferencia que Dios quiere que hagamos. Por eso, el día de hoy, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón que hablemos acerca de algo que tiene que ser una verdad en nosotros, ¿verdad? Y esto es hablar de la fe y la cotidianidad de la vida. Todos los días nosotros enfrentamos esos retos, pero ¿cómo los estamos enfrentando? ¿Cómo estamos nosotros yendo hacia ellos? ¿Y cómo nos estamos preparando? Y también, amados, ¿cómo estamos preparando a las generaciones que vienen detrás de nosotros para que puedan seguir adelante? Yo recuerdo que mi madre, antes de morir, una mañana me llamó y me dijo: Pedro, por favor. Doña Nayibe era una señora muy güerita, yo soy moreno por mi padre, pero si ven a Paquita, la del barrio, así mi mamá. Por eso escucho mucho sus canciones. Muy parecida a esta artista. Y cuando yo hablaba, me habló mi mamá y me miró y me dijo: hijo, no quiero que cuando yo muera, tu papá ya se fue, pero mi padre murió antes, y ella me dijo: no quiero que cuando yo me muera se vuelvan locos y dejen a sus esposas, me dijo, como hicieron tus tíos. Y viene una reprensión. Yo le digo: no, sí, mamá. La fe y la cotidianidad. Todos los días, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y yo quiero que vayamos, hermanos, a Deuteronomio 6, capítulo 6 de Deuteronomio. Y vamos a leer del verso 1 al verso 6. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, por favor. Si ya está ahí, diga amén. Y vamos a darle lectura del verso 1 al verso 9 de Deuteronomio 6. Lo leemos alternado, yo leo uno, usted el que sigue. Nos unimos todos en el 9. Dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor, el que hables a nuestra vida, el que hables a nuestro corazón. Señor, tu Espíritu Santo, el que aplique esta palabra en nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Espíritu de Dios, a aplicar esta palabra en nuestro diario vivir. Padre, porque tú quieres que tu iglesia, Señor, sea esa carta abierta, Señor, que pueda dar un testimonio a este mundo. Mi Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú hables a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Israel estaba ante el umbral, hermanos, de algo que era decisivo para ellos. Algo que iba a ser definitivo para toda su vida. Y se encontraban justo en la llanura de Moab, ¿verdad?, antes de recibir la tierra prometida. Ya estaban a punto de entrar a ella. Y como decíamos en la mañana, era una sociedad poco organizada, nómada. Venían de estar 40 años en el desierto, habían pasado ya 40 años, ¿verdad?, peregrinando en el desierto. Y son, como dicen algunos, una cuasi nación. No son todavía una nación, porque les hace falta algo que es muy necesario y que distingue a todos los pueblos de la tierra. Y hermanos, no tenían una tierra propia. No había una tierra propia, por eso eran una cuasi nación. Pero están a punto de entrar a ella. Están a punto de entrar a poseer esta tierra. Y Dios manda y se escribe justamente el libro de Deuteronomio, que no es una segunda ley, aunque el nombre dice Deuteronomio significa segunda ley, pero más bien es la repetición de la ley, porque Dios no borró la anterior y dio una nueva, sino hace una repetición de la ley. ¿Por qué? Porque la generación que ahora está al umbral de la tierra prometida es una generación, hermanos, recuerden ustedes que de los de 19 años hacia abajo fueron los que empezaron a vivir, y los de 20 años hacia arriba murieron como langostas, como ellos lo habían declarado con sus bocas. Murieron en el desierto esos 40 años, hasta que el último de ellos hubo morido, yo voy a decir, ¿verdad?, hubo muerto, ¿verdad? Es cuando entonces Dios dice: es el tiempo de que Israel sea una nación. Así que, amados, usted y yo estamos como Israel. Somos un pueblo que todos los días se va a enfrentar, y yo sé que tal vez muchos de los que estamos aquí, probablemente esta semana tengamos que definir situaciones. Hay muchos en este mes, algunos están esperando que llegue diciembre, yo no sé por qué, pero lo están esperando, ¿verdad? Ahora que llegue diciembre, ¿verdad? Y cuando llegue diciembre, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos a punto, hermanos, y en nuestras metas, cada uno de nosotros estamos y vamos a enfrentar un reto, y todos los días nos enfrentamos a retos en la vida. Retos en el trabajo, donde tenemos que convivir con personas, con caracteres, donde tenemos que enfrentarnos a decisiones. Tenemos que ir a la casa, en el hogar estamos enfrentando también situaciones, hermanos, que a veces tenemos que tomar decisiones, y a veces tenemos que tomar la decisión de disciplinar, y todo esto es un reto, ¿verdad?, que nosotros tenemos. En la familia a veces hay relaciones que están quebrantadas o muy distantes, pero llega el punto en el que Dios dice: tú no puedes estar toda la vida así. Y entonces tenemos que enfrentarnos hacia ello y tomar una decisión. Así que por eso
la cotidianidad de la vida, hermanos, es donde vamos a ejercer realmente nuestra fe. La fe ejercida, hermanos, solo en estas cuatro paredes es parte, pero no es el todo. Yo sé que va a haber momentos en que la unción esté al punto máximo en la iglesia, con la alabanza y con todo, las danzas, y la danza se mueve en el ámbito profético, ¿verdad?, de la iglesia. Y hermanos, y va a haber sanidades, y van a haber cosas, y gente que va a salir, eran ciegas y van a salir viendo en la iglesia. Pero hermanos, esto es parte. Donde Dios se quiere manifestar en su totalidad es en tu vida y en mi vida cotidiana. Amén. Y por eso Dios quiere preparar a esta nueva generación hacia lo que va a ocurrir en ellos. Y vamos al verso 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, donde Dios les dice: el principal ingrediente, hermanos, para el ejercicio de la fe como hijos de Dios. Y ese ingrediente es, dice el Señor, estos pues, ¿son qué? Son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y amados, les decía a los hermanos en la mañana que este ingrediente, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que el temor a Dios provoca bienestar en nuestra vida. Si nosotros aprendemos a tener temor de Dios, y cuando hablamos del temor de Dios, hermanos, no es miedo. Yo entendía eso cuando era niño, ¿verdad? Y decían, hay que tenerle temor a Dios. Y yo decía, bueno, le tengo que tener miedo, ¿verdad? Entrar a una catacumba, no. Fui aprendiendo y mi padre me enseñó que era querer a Dios, era someterme a Él, era tenerle reverencia a Dios, era amarlo. El temer a Dios, amados, es eso. Ese respeto profundo que nosotros podemos tener hacia el Padre. ¿Verdad? Así que cuando nosotros hablamos de tenerle temor a Dios, amados, ese temor a Dios va a traer sobre nuestra vida bienestar. Dile al que está a tu lado, temer a Dios trae bienestar. Porque, amados, cuando nosotros tememos a Dios en nuestra vida, vamos a estar bien. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. Y para empezar a temer a Dios, amados, tener ese temor a Dios, dice la palabra en el Antiguo Testamento, el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? ¿El temor a quién? El temor a Dios. Y cuando nosotros hablamos de esto, y bueno, ok, ya estoy en ese principio de sabiduría porque temo a Dios, ya he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, ya mora en mí, el Espíritu Santo ha venido a sellarme, pero ahora ¿qué sigue en mi vida? Y lo siguiente, amado, que tiene que venir a nuestra vida es justamente esto, porque dice el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y cuando hablamos de sabiduría, si hablamos de sabiduría, hermanos, hablamos de un conocimiento que nosotros tenemos que adquirir de Dios. Y por eso yo felicito a la Iglesia del Calvario, hermanos, que tiene muchos discipulados, que hay una escalera educativa, ¿verdad?, que se preocupa porque haya conocimiento. Las iglesias, y déjeme decirle, dicen los reformadores, ¿verdad?, que cuando una iglesia se aleja de la palabra es menos pura. Y cuando una iglesia se acerca más a la escritura, a la palabra, es más pura. Así que yo siento que los líderes, los ancianos y pastores de la iglesia están preocupados en que esta iglesia sea una iglesia pura en el Señor. Amén. Pero ¿por qué les quiero decir esto? Porque una de las cosas claves en nuestra vida, hermanos, es adquirir conocimiento. Por eso dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios, es tener conocimiento de Dios en nuestra vida. Pero cuando ya adquirí el conocimiento, cuando ya tuve el conocimiento en mi vida, ahora lo que me toca hacer es que ese conocimiento lo tengo que llevar a la aplicación diaria de mi vida. Tengo que aplicarlo, y eso es la sabiduría. Hermanos, hay personas evangélicas muy gordas, no me vine nada más, ¿verdad?, de conocimiento, pero poca aplicación en la vida. Amén. Y Dios no solo quiere esto, quiere que haya ese equilibrio. Por eso nos habla de sabiduría. Y por eso Dios le dice a Israel,
a esta generación nueva, ustedes van a entrar, van a tener retos y desafíos en la vida, y por eso dice, estos son los estatutos, decretos y mandamientos que yo te mando hoy, que los aprendas. ¿Por qué, hermanos? Porque el guardar los mandamientos de Dios va a traer hacia nuestra vida, va a traer bienestar a nosotros. El temor a Dios, hermanos, se refleja guardando sus mandamientos, poniéndolos en obra, haciendo de ese conocimiento de Dios, haciéndolo una praxis en mi vida todos los días. En lo que yo hago cada día, en cada área que yo me desenvuelvo, allí es donde yo tengo que aplicar este conocimiento de Dios. Amén, amados. Este conocimiento, hermanos, viene también aunado, ¿verdad? Leí en unos artículos acerca de la siembra y la cosecha. Y a veces hablamos de la siembra y la cosecha como solo sembrar, y hoy hay iglesias que están pugnando por esto. Ven con tu billete a 200 y siémbralo y Dios te va a dar 400, ¿verdad? Y cosas por el estilo. A ver, espérame, la siembra y la cosecha que Dios pide de su iglesia, amados, no es tanto económica, sino es más bien en el conocimiento y el ejercicio, amado, de los mandamientos de Dios en nosotros. Si nosotros guardamos esos mandamientos de Dios, si los aprendemos, si estamos comprometidos en una educación, hermanos, va a haber abundancia en nosotros. Dios va a prosperar nuestras vidas. Si yo no guardo estos mandamientos, hermanos, Dios le quería advertir a Israel, y hoy quiero decírselo de esta manera. Israel podía estar en la tierra de la abundancia, ojo, y no ser próspero, porque la promesa de Dios era: ustedes van a entrar a una tierra donde fluye. Y cuando vinieron los espías que mandó Moisés, traían unos racimos de uva que llegaban del hombro, dice, a los pies. Y ellos dijeron: efectivamente es una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué sucedió? Que la negatividad, hermanos, el mirar otras cosas, ellos miraron a los gigantes y se retractaron de que podían hacer grandes cosas en el Señor. Y por esa razón Dios les quiere advertir, porque ellos podían estar en la tierra donde fluye leche y miel y no ser prósperos. Hay cristianos que podemos estar en un lugar donde Dios va a bendecirnos, hermanos, y no vemos la bendición. No estamos viendo, bueno, y nos frustramos y decimos: y es que Dios dijo que me iba a bendecir, Dios dijo que me iba a prosperar, ¿y por qué no sucede? Entonces es donde necesitamos rectificar nuestros principios, hermanos. Y esto es lo que Dios le dice a Israel: yo te voy a meter a una tierra donde fluye, pero para que allí tú puedas ser próspero. Es más, hay gente, hermanos, que ha sido próspero en medio de la austeridad. Hay gente que Dios lo ha prosperado en tierra donde no nace nada, donde no hay nada, y sin embargo Dios dice, se lo dijo a través de uno de los más grandes profetas de Israel. A Israel dice: yo voy a abrir, ¿qué cosa? Ríos en medio de la soledad, en medio de las sequedades, dice Dios: yo voy a abrir ríos. ¿Por causa de quién? De un pueblo, amados, que ama a Dios. Por causa de un pueblo, hermanos, que está queriendo amar y tener temor hacia Dios. ¿Estamos? Sí, me explico con este punto. Amén. El conocimiento, amados, nos va a llevar a algo importante con Dios. Y algo que nosotros tenemos que aprender, así como es en la familia. En la familia nosotros tenemos diferentes maneras de expresarnos, ¿verdad? Y hay hijos que son muy cariñosos, hay hijos que son más reservados, ¿verdad? Pero finalmente lo que los padres queremos es que nuestros hijos, ¿qué cosa? Nos quieran, nos amen. Amén. ¿Cuántos de los padres que están aquí no quieren que sus hijos los quieran? Nadie, todos. Pero ¿cuál será, y esto lo preguntaba en la mañana, ¿verdad? ¿Cuál será la mayor prueba de amor que los padres queremos de nuestros hijos? Ya salieron por ahí. ¿Cuál? Obediencia.
¿verdad? Un hijo me puede traer un ramo de flores, ¿verdad? Y ser un rebelde. Amén. Me puede regalar una guayabera, ¿verdad? De esas finas, ¿verdad? De lino, y ser un rebelde. Y su regalo como que no me va a saber, ¿verdad? Pero si es un hijo obediente y me trae una flor del campo, ¿verdad? La mamá se va a sentir la más feliz. Porque el mejor regalo para ella, ¿cuál va a ser? La obediencia de sus hijos. Sabe que Dios, como nuestro Padre, amados, también anhela de su pueblo obediencia. Dios anhela obediencia. Y ahora la pregunta que yo me debo llevar esta mañana de aquí, de la iglesia, es: hermanos, tengo que aprender a amar a Dios. Yo sé que ustedes aman a Dios, amén. Yo sé, amén. Sí amamos a Dios. Y yo sé que si le digo alce la mano, usted la va a alzar. Si le pregunto, ¿ama usted a Dios? Amén. Pero ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo se lo estoy demostrando? ¿Cómo le demuestro a Dios todos los días que yo lo amo? Así como los esposos, ¿verdad? Que quieren demostrar a la esposa que la aman todos los días, ¿verdad? Y a lo mejor un día la llevan a cenar, otro día le ayudan con los trastes, otro día le doblan la ropa, ¿verdad? Otro día sacan al perro, ¿verdad? Y le demuestran a la esposa que ¿qué? Que la aman, que la quieren, ¿verdad? Y que la quieren bella, ¿verdad? Amén, amados. A ver, esposas, digan sí, amén. Así también nosotros tenemos que aprender a amar a Dios, pero no nada más decirlo, sino demostrarlo, hermanos, con hechos fehacientes cada día de nuestra vida. Cada día nosotros necesitamos mostrarle a Dios. Dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios. Versículo 5, si está por ahí, por favor. Dice: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo el corazón. Esto significa que tenemos que amar a Dios de una forma verdadera, hermanos, sin fingimiento, sin fingir a Dios. Tenemos que amar a Dios, hermanos, sinceramente. Tenemos que ser sinceros con Él. Por eso cuando Dios cuestiona al apóstol Pedro allá en el mar de Tiberias, en Juan 21, el Señor sienta a Pedro, ¿verdad? Después, y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, filé, tú sabes que te quiero. El Señor le dice: apacienta mis corderos, Pedro. Y le vuelve a preguntar una segunda vez: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dice: filé, Señor, te quiero mucho, Señor. El Señor le dice: apacienta mis ovejas. Y la tercera vez le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Por qué Jesús era reiterativo con Pedro? Y Pedro se entristece y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes hasta dónde soy capaz de amarte. ¿Por qué razón? Porque ese Pedro que un día antes de que Jesús fuera apresado, ¿verdad?, le dijo: Señor, si todos se escandalizan, yo no me voy a escandalizar, yo te seguiré a la muerte. Y cuando a Jesús lo apresan, Pedro dice que lo sigue de lejos. Y en el pretorio donde él está siendo juzgado, amados, Pedro 3 veces, según la palabra que Jesús le había dado, hermanos, él niega a Jesús. Por eso la pregunta hoy: si amo a Dios, ¿cómo le estoy demostrando cada día que lo amo? ¿Obedezco sus mandamientos? Bueno, nos calificamos cada quien, ¿va? Amén. Y debemos amar a Dios, hermanos, con un acogimiento espiritual, involucrando hacia Él, hermanos, todo lo que podamos hacer por demostrarle a Dios que lo amamos. Todo lo que esté a mi alcance hacer para demostrarle a Dios que lo amo. Porque yo pudiera decirle muchas cosas y frases bonitas y darle una serenata a Dios incluso, hermanos, pero a veces mis actitudes, mi vocabulario, mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos pudieran ser contrario a estos mandamientos que Dios dice en Deuteronomio. Y entonces, lejos de demostrarle a Dios que lo amo, ¿verdad?, le estoy negando a través de mis actos, a través de mis acciones, a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos. ¿Cuántas veces enmascaramos sentimientos, amados? ¿Verdad? Y algo que yo le digo a los hermanos en la iglesia, le digo:
A veces le digo, hermano, ¿cómo están? Bien. Y por ahí luego me entero, ¿verdad?, que se deschongaron, ¿verdad?, agarraron a sartenazos, ¿verdad? Pero eso sucede en otros lugares, no aquí. Amén, amados. Y tenemos entonces que aprender a amar a Dios, amados. El amor a Dios mostrado en nuestro diario vivir. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender también, hermanos, es nuestra y es parte del amor hacia Dios. Y esto, hermanos, es nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Mi identidad como hijo de Dios. ¿Cómo le explico esto? En una ocasión íbamos caminando ahí en Aguadulce, yo soy de Aguadulce, Veracruz, íbamos caminando y vimos que frente a nosotros, como a unos 50, 100 metros, venía un primo, pero venía con una novia. Y yo venía con mis hermanas, y mis hermanas son muy bullangueras, ¿verdad?, como toda jarocha, ¿verdad? Y íbamos caminando, cuando vimos que mi primo se cambia de acera con la novia, ¿no? Este se avergüenza de nosotros, ¿verdad? Pues nos dimos la vuelta, ¿verdad?, y lo alcanzamos, ¿verdad? Ahora nos quiere porque nos quiere, ¿verdad? Y era nuestro primo, traía el apellido. ¿Cuántos hijos a veces se avergüenzan de sus padres por su condición humilde? ¿Verdad? He visto jóvenes a veces avergonzarse de sus padres. Los papás están ahí y ellos están por acá con los amigos, y los padres es un X. Se avergüenzan de los padres. Y esto es algo que el Señor, amado, le duele mucho en su corazón, cuando como hijos de Dios no guardamos esa identidad que debemos de tener como hijos. Saber que yo soy un hijo de Dios y debo estar orgulloso de ser hijo de Dios. Amén, amados. Amén. Amén. Pero esto lo tengo que demostrar allá afuera. Este mismo amén tiene que resonar allá. Porque cuando de pronto se acercan tus amigos, tus colegas de colegio o del trabajo, oye, ¿que vas a una iglesia? Pues sí, voy a acompañar a mi esposa. Pero tú vas ahí. No, la acompaño a ella. Entonces, ¿qué pasa con el amén? Ya no es tanto amén, ¿verdad? Y amados, por eso nosotros tenemos que amar a Dios y demostrárselo. Y mi identidad como hijo de Dios tiene que estar fundamentado, hermanos, en este aprendizaje, amados, y en el recordatorio diario de estos preceptos de Dios, que yo no me olvide de ello. Que yo no me olvide de las enseñanzas de Dios, que pase lo que pase en mi vida, suceda lo que suceda, me vaya donde me vaya, los preceptos van a ir pegados en mi piel. Algo que dice, hermanos, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Dice que tiene que estar como una señal, como un tatuaje. Hoy muchos muchachos se andan tatuando hasta el equipo deportivo, ¿verdad?, en la piel. Pero hermanos, así tienen que estar los preceptos de Dios en nuestra vida, y eso me tiene que empujar a demostrarle a Dios que yo lo amo. Amén. Se tiene que fundamentar en eso, en saber, en recordar, hermanos, en no olvidar. Olvidar, amados, nuestra identidad es no tenerla. Y algo que Dios quería con Israel es que ellos no se olvidaran, que tuvieran presentes los preceptos de Dios, porque al entrar a la tierra del Jebuseo, del Fereseo, del Gergeseo, hermanos, ellos iban a tener tentaciones y iban a poder desviarse. Y en la historia de Israel, muchas de las cosas que ocurrieron fue justamente, amados, porque se desviaron, se olvidaron de su identidad como pueblo único de Dios. Amén. Cuando yo me olvido de esto, cuando yo renuncio, cuando yo digo, no, pues yo no soy, ay, acompaño, hermano, estoy negando. Yo tengo que estar orgulloso de lo que soy. Amén. Les decía en la mañana a los hermanos, una hermana allá en Jalapa, ¿verdad? Ella vino a los pies de Cristo siendo adolescente, y todos los días llegaba con una bolsa de pan, y decíamos, esta muchacha, ¿verdad?
Siempre viene con hambre, ¿no? Como era la hora de salida de la facultad, ¿no? No, en la bolsa de pan traía su Biblia. ¿Por qué cree? Porque se avergonzaba, le daba pena, pero era recién convertida. Después andaba con su Biblia bajo el brazo. Después era la que nos impulsaba a ir a los camiones a predicar del Señor, ¿verdad? Y muchas cosas. Hoy en día es pastora en Centroamérica. Amén. Hoy sé que no se avergüenza de Dios. Hoy sé que tiene muy pegada la identidad de hijo de Dios. Y esto es lo que tiene que estar. Es algo que yo tengo que ser orgulloso, hermanos. Y sea con quien sea, yo tengo que decir, yo sabe qué, yo soy un hijo de Dios. Y a lo mejor no puedo participar en esto. Y si eso me va a causar problemas, los enfrento. Amén. Amén. Dentro de la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Hay una historia que a mí me impactó mucho de una mujer noble, ¿verdad? En el tiempo romano de la persecución. Una mujer embarazada, hija de un noble. Sus padres la trataron de persuadir y diciendo: hija, desiste de tu fe. Dale loor al César. Y dice ella: no, yo creo en Cristo, yo soy hija de Dios. Y cuando los soldados llegaron y le dijeron: Abba César, ella dijo: no, mi roca es Cristo. Y se la llevaron prisionera tras los llantos de su madre y de su padre. La pusieron en el circo romano con sus criadas que también profesaban la misma fe. Le sueltan unas vacas locas que las atropellan y perece en el Señor. Da su vida por Cristo, pero no negó de Él. Llega el momento en que la iglesia, en que los hijos de Dios, hermanos, tenemos que definir y que decir: yo soy hijo de Dios. Estemos donde estemos. Y no hago esas cosas. Y no participo en esto. Y no estoy acá y allá. Amén. Hermanos, no olvidarnos entonces quiénes somos. Si olvidamos, es perder nuestra identidad. Leamos las historias de la palabra, hermanos, y vamos a encontrar a muchos reyes que se olvidaron, que perdieron su identidad como pueblo y fueron traspasados por dolor. Amén. La repetición. Vamos ahí a la palabra. Versículo 2, ¿quiere leerlo conmigo? Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean. Y allá en el Éxodo, Dios le dijo a Israel: y estas palabras las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. ¿Y qué pasa cuando nosotros repetimos algo, hermano? Repite un error y no sales de él. ¿Ah? Repite algo, y se va a ir quedando, se va a ir quedando, se va a ir quedando. Se te va a quedar, se te va a grabar. Amén. Y por eso Dios dijo: y las vas a repetir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus generaciones, porque la repetición como base para no olvidar. Amén. Y a veces, yo sé que a veces venimos a la iglesia y eso ya lo oí del pastor. Eso el otro día lo dijo la hermana. Esto, otra vez el discipulado. Ya hasta me lo sé de memoria. Qué bueno que se lo sabe de memoria. Amén, amados. ¿Por qué? Porque la repetición como base para no olvidar las cosas, como punto fundamental, hermanos, para saber en el principio de acción y reacción. Yo aprendo, entonces tengo que accionar mi vida. Yo adquiero conocimiento, entonces tengo que accionar. No puedo volver ni puedo seguir siendo el mismo o la misma. Amén, amados. Es la siembra y la cosecha. Cuando yo siembro este conocimiento, voy a fructificar, voy a traer conocimiento en mi vida, pero esto va a traer, hermanos, una cosecha abundante en mí. Esto va a traer cosecha sobre la vida de mis hijos, sobre el comportamiento de ellos, sobre, amados, a mí me llama la atención y me gusta uno de los salmos cuando dice que aquel padre que tiene hijos, dice, son como saetas, ¿en qué? En manos del... ¿Cuántos valientes hay aquí que tienen hijos? Amén, amados, baje su mano. Y dice, son como saetas en manos del valiente que llenó su aljaba de ellos. Yo sé que algunos la aljaba nada más tiene uno o dos, ¿verdad? Pero que sean buenas.
Amén. Mi padre llenó su aljaba con 6, ¿verdad? Pero ¿por qué los compara con flechas? Porque cuando tú tomas y dice una saeta en mano del valiente, ¿verdad? Una saeta, dásela a un irresponsable, la va a tirar para cualquier lado. Nunca va a pegar. Pero cuando la agarra un valiente, aquellos que incluso se les daba el arco de bronce, aquel que era preciso y lanzaba con soberana fuerza, que podía atravesar blancos, ¿verdad? Es porque esas flechas que se disparan, a una que estén en la distancia, van a dar en el blanco. No vamos a tener de qué preocuparnos de nuestros hijos si están en la palabra. Hermanos, estén donde estén, usted va a estar descansado, que su hijo va a estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. Es por eso que la palabra dice esto, repítelo. Y algo que no hizo Elí, sacerdote de Israel, fue cuando Dios habla con Samuel y le dice: Samuel, voy a juzgar la casa de Elí, porque los hijos de Elí se extraviaron y su padre no los ha estorbado, no les ha repetido. Y yo sé que a veces como padres, ¿verdad?, parecemos cuchillito de palo, ¿verdad?, diciéndole a nuestros hijos, ¿verdad?, y les, ahorita, y como dice Pablo, ¿verdad?, ninguna corrección es causa de ¿qué? De gozo, pero al final va a traer frutos, hermanos. Amén. Así que usted no desmaye. Yo le animo a no desmayar. Dígale al que está a su lado: no desmayemos. Sigamos repitiendo, sigamos aprendiendo, sigamos amando a Dios y demostrándole a Dios que lo amamos, amados, porque vamos a cosechar en el Señor. Amados, el amar a Dios y el estar en sus mandamientos, la mejor manera de poder demostrarle a Dios es que yo amo sus conocimientos, me gusta llenarme del conocimiento de Dios. Amén. Amén, amén. ¿A cuántos de aquí nos gusta, hermanos? Amén. Quiera Dios que ese sea realmente nuestro sentir, porque que amemos esto. Que si usted no está en un discipulado el día de mañana, ya esté buscando a los pastores diciéndole: pastor, ¿en cuál me toca? Yo quiero aprender. ¿Por qué? Porque quiero demostrarle a mi Padre que lo amo. Yo quiero aprender porque quiero tener conocimiento y que ese conocimiento llegue a mi corazón. Y yo quiero que mis generaciones que vienen detrás de mí sigan el camino de Dios, que no se pierdan. Amén. Amados, y algo que Dios ha prometido a su iglesia es que es bendición. Y la bendición de Dios, hermanos, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Y esta bendición alcanza a nuestras generaciones futuras. Por eso Dios quiere que estemos, amados, repitiendo esta enseñanza a los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Hay abuelitos, ¿verdad?, que cargan a sus hijos en su regazo y ahí están enseñándoles, ahí les están llevando una enseñanza. Yo aprendí acerca del diezmo. Cuando yo era pequeño no entendía el diezmo. Es más, me costó trabajo aprenderme las tablas, ¿verdad? Y eso de la división, ¿verdad? Y todavía apartar el 10%, a mí se me hacía esferas, ¿verdad? Pero un día fui a la hacienda de mi abuelo allá en Tabasco y me metí, y a nosotros nos gustaba como niños es partir le llaman allá la mazorca de cacao, ¿verdad, hermano? Y sacar ahí el cacao y chuparle, comerle eso blanquito del cacao, ¿verdad? Y allá andábamos. Pero de pronto los frutos que agarrábamos no eran tan buenos, eran muy pequeñitos. Y de pronto había un alambrado y yo le dije a mi primo: mira, esas están buenas. Y ahí va yo subiéndome al alambrado y me agarran mis primos, ¿verdad?, y me bajan y dicen: no te metas. ¿Por qué? Porque ese es el diezmo de la hacienda. A ver, ¿qué? Sí, dice, todo lo que se cosecha ahí, eso es de Dios. O sea, mi abuelo tenía dividida la hacienda y de tal forma que los mejores frutos, los mejores árboles estaban en ese cerco. Y eso era del Señor. Aparte lo monetario. Y entonces yo aprendí y dije: por eso dice: lo repetirás a tus hijos, los escribirás en tus postes, ponlo en las puertas, que no se les olvide. Pero sabes una cosa, que en la medida en que tú vayas repitiendo,
y repitiendo qué va a pasar contigo, qué va a pasar conmigo. Que también nosotros vamos adquiriendo conocimiento y tampoco se nos va olvidando. Amén, amados. Está, amén. Entonces, esto va a traer bendición a nosotros y esto le va a emocionar, hermanos. Yo sé que sí. Los principales responsables de la enseñanza, hermanos, de los preceptos de Dios y del amor a Dios, somos los padres. A ver, díganme. Por ello, hermanos, nosotros debemos saber que es nuestro rol como educadores y facilitadores de nuestros hijos. Amén. Nosotros somos los responsables, hermanos. Ahorita hay tantas cosas que están en el medio. Ahorita están hablando de la perspectiva de género, algo que se vino a imponer. Hoy en día es, amados, más valioso, ¿verdad?, el huevo de un águila que el feto de una mujer. Hoy se le da más valor. Y hoy puedes ser encarcelado si te traes un huevo de contrabando que a un aborto. Ya está como ley que si empezamos a moralizar sobre la homosexualidad a nuestros hijos podemos ser sancionados. Y tantas filosofías que son impuestas, hermanos, y que le están llegando a nuestros hijos. Pero no nos vamos a preocupar, ni vamos a salir a hacer marchas. Lo que tenemos que hacer es que en nuestros hogares tenemos que enseñar a nuestros hijos. Somos los padres, hermanos cristianos, los educadores y facilitadores de la verdad, los que tenemos que llenar la mentalidad de nuestros hijos con el conocimiento de la palabra de Dios, para que cuando ellos sean disparados hacia afuera del hogar, hermanos, ellos estén bien plantados sobre la roca que es Jesucristo. Ellos van a saber qué decidir, no van a ser fácilmente engañados, no van a aceptar que vienen de un mono, no van a aceptar, hermanos, dualización en su vida. ¿Por qué razón? Porque están fincados en la verdad. Amén. Y como iglesia, hermanos, hoy tenemos, en lugar de mordernos las uñas, hoy tenemos que regresar a este principio. Hoy tenemos que volver como iglesia, hermanos, a enseñarle a nuestros hijos lo que la verdad de Dios dice, y ellos van a saber decidir. Vas a estar confiado en que están sobre la roca. Amén. Nosotros debemos alimentar la mente de nuestros hijos, su conocimiento, repetir, recordarla constantemente, hermanos, conectando todo esto. Ahora hay algo importante. Todo eso que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos, tenemos que conectarlo con nosotros, con nuestro diario vivir. Amén, hermanos. Y quiero decirle esto: somos los padres que por no modelar bien los preceptos de Dios decepcionamos a nuestros hijos. Papá, mamá, abuelos, abuelas, si usted lleva a su hijo ahorita y los pasa por un aparador y ven un suéter, van a decir: ¡ay, mira qué bonito! Calvin Klein. Y en el maniquí se ve bonito, y a lo mejor los que traen un poco de kilitos como yo, pues no se nos va a ver como el maniquí, ¿verdad? Aunque ya hay maniquí gordos también. Otro día fui a una tienda y le digo: mira, ese está de mi medida, ¿verdad? No ha hecho ejercicio tampoco el maniquí, ¿verdad? Y si se le ve bien a él, se le va a ver bien a mí. Y esta es, hermanos, justamente se captura, ¿verdad?, la compra a través del modelaje. Cuando nosotros vemos, por la visión que tenemos, somos como humanos más visuales. Y la mujer más, ¿verdad? Somos más visuales, hermanos. Lo que vemos. Y ojo, si yo no estoy modelando bien ante mis hijos los preceptos de Dios, hermanos, ellos van a terminar frustrados. Si yo no estoy modelando bien ante mis hijos cómo debemos amar a Dios y cómo demostrarle a Dios que lo amo cada día de mi vida, no solo los domingos, amados, nuestros hijos pueden terminar decepcionados. Nuestros hijos pueden o no amar la casa de Dios. Nuestros hijos pueden o no amar un ministerio.
Por esa la gran responsabilidad que los padres israelitas tenían, y por eso Dios recalcaba y subrayaba el asunto, porque tenía que ser un modelaje, amados. Si tú te hincas, tus hijos se van a hincar a orar. Si tú levantas las manos, tus hijos van a levantar. Si tú aplaudes, tus hijos van a aplaudir, porque ellos van a ver en ti cuál es el fervor que tú tienes por Dios. Amén, amados. Amén. Así que somos responsables, amados, y por eso Dios lo deja como algo importante. Somos los padres quienes debemos modelarle a los hijos. Estamos en la pasarela para ellos, amados. Todo lo que tú hagas o no hagas, hermanos, tus hijos lo van a ver y terminarán imitando o no, y terminarán amando o no al Señor. Por ello, hermanos, debe haber coherencia en nuestras vidas entre nuestra fe que le profesamos a Dios y nuestra vida cotidiana. Ahora, quiero ir concluyendo con esto. No es difícil, o sí será difícil, hermanos. Será difícil amar a Dios. Será difícil amoldarnos a... Lo que pasa es que hay una competencia en nuestra carne, hermanos, por muchas cosas. Pero yo quisiera llevarte a Deuteronomio 30, si me lo permites, solo unos minutos más. Aquellos que estén diciendo, pero hermano Pedro, es que es difícil. Hay tantas filosofías callejeras que a veces se nos pegan, y esas sí las repetimos mucho. Hay cristianos que dicen, bueno, es que hermano, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y cosas que se nos van pegando, y cosas que queremos justificar nuestro actuar. Pero el Señor dice, no es difícil lo que yo te mando hoy. Amén. Capítulo 30 de Deuteronomio, y dice el Señor, yo quisiera que vayamos leyendo algunos versos solamente de este pasaje. Y dice la palabra, versículo 1: sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda su alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. Y más abajo, el Señor dice en su palabra, hermanos, versículo 10: y cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos y escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios nuevamente con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 11, si lo quiere leer conmigo, dígalo: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está... ¿Qué dice el Señor? No es demasiado difícil. Sí, un poco, pero se hace difícil por nuestra carne. Se hace difícil porque a veces no queremos renunciar a cosas que estamos tan acostumbrados en nuestra vida. Amén. Y el Señor dice, pero no es demasiado difícil. Amén. Y dice la palabra, porque este mandamiento no es demasiado difícil. Verso 12: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? O sea, no está en el cielo para que digas, ¿a qué hora baja un marciano y lo trae? No, está al alcance. Amén. Verso 13: ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Amados, el precepto de Dios, la enseñanza del Señor hoy está al alcance. Amén. Y como padres tenemos la responsabilidad, hermanos, de que la fe que nosotros le profesamos con labios a Dios, ahora la tengamos que ejercer en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, nosotros, nuestros hijos y hermanos, y esto traerá bendición
sobre nuestra vida. Amén. Esto te hará prosperar y me hará prosperar a mí. Esto traerá bendición. Amén. Josué 1:8, ¿se lo sabe de memoria? ¿Qué dice la palabra? A ver, si no, pues ya veo que no nos lo sabemos. Vamos a buscarlo. Josué 1:8. ¿Ya está en Josué? A ver, hermanos, porque este tiene que emocionarnos. Amén. ¿Ya está ahí? Dígame. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Qué dice el Señor? Si tú guardas este mandamiento, si tú lo amas y aprendes a través de esto, amarme, dice el Señor, yo voy a hacer prosperar, ¿qué? Dice el Señor, todo te va a salir, ¿qué? Te va a salir bien. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y estando aún ahí, hermanos, podía fracasar. Estando aún ahí, hermanos, podía ser y pasar por muchos dolores. Hoy yo sé que tú estás en el lugar adecuado. Hoy yo sé que estás en el barrio donde Dios te puso. Hoy yo sé que estás en la empresa donde Dios te colocó. Hoy estás en el lugar donde providencialmente Dios te ha puesto. Y te ha puesto ahí para que seamos luz, amados. Y tenemos que marcar esa diferencia a través de esto. Y dice el Señor, pero si te ajustas no al modelo de ellos, sino a este modelo mío, dice el Señor, vas a prosperar en todo lo que hagas. Y todo lo que hagas, dice el Señor, ¿qué va a hacer? Prosperará. Salmo 1, por favor, y con esto quiero concluir. Salmo 1, versos 2 y 3, dice la parábola: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, hermanos, nos conviene estar en los preceptos de Dios, guardarlos. Nos conviene tremendamente. Amados, Dios quiere que su iglesia cada día, donde quiera que esté y donde quiera que Él la ha puesto. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de estas paredes ni de este local. Hablo de cada uno de los hijos de Dios. Unos están en el gobierno, otros están en empresas, otros están en educación. Donde quiera que Dios te haya colocado, estás llamado a que allí tu fe en tu diario vivir pueda ser ejercida a la luz de la palabra del Señor. Amén. Y si esto es así, hermanos, sé que Dios va a traer sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus generaciones prosperidad. Te hará estar bien. Amén. Ponte de pie. ¿Podría alguien ayudarnos podemos, hermanos, con los chicos de la alabanza, o al menos el del piano, ¿verdad? Este canto que hemos entonado última vez en la iglesia últimamente: yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí podemos declarar yo soy hijo de Dios? Y que lo puedas declarar aquí, pero que lo puedas declarar abiertamente allá afuera. Que tus hijos puedan saberlo. Que tus hijos puedan entenderlo. Y cuando ellos te digan: papá, mamá, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Mira, hijo, otros pueden, tú no puedes. ¿Pero por qué? Porque eres hijo de Dios. Guárdate en pureza. Amén, amados. No te dé temor decir: soy hijo de Dios. Que tu corazón y tu vida estén dispuestos a prepararse cada día más y más en el Señor.
Que te vayas llenando de su conocimiento. Y ese conocimiento, hermanos, vamos a aplicarlo cada día. Tu matrimonio puede ser fructífero. La relación con tus hijos pueden ser sanas. Las asperezas en tu trabajo pueden ser limadas. Dios puede hacer esa obra en ti. Amén. Pero hoy es necesario que como iglesia, amados, esta fe que estamos profesándole al Señor en nuestro diario vivir, la ejerzamos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Pídele a Dios que Él te ayude. Y si le has fallado por alguna razón, si en algún momento le negaste, negando tu identidad como hijo, tú puedas decirle: Señor, perdóname, pero hoy quiero decirte que nunca más te negaré. Pedro negó a Jesús en su presencia, pero Jesús le dio la oportunidad. Y en el libro de los Hechos podemos ver a un Pedro renovado, transformado, que no se avergonzó morir por la causa de Jesucristo. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer en ti. Hermanos, Dios trae un mover nuevo a la iglesia, porque su iglesia estará haciendo luz, estará haciendo, hermano, lo que cause transformación en el lugar donde el Señor te ha puesto. Los tiempos que se avecinan sí son difíciles, pero hay una iglesia que Dios quiere levantar en pureza, con un conocimiento, hermanos, que sea luz, que sea bendición. Levanta tus manos ahí donde estás. Voy a invitar a mis hermanos del grupo.